El riff de bajo de esta rola es espectacular. O sea, Ale se sacó un 10. Sí. Sí. Oye, Jerry, es lo que hemos señalado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock Ambient, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, Matthews, ¿tú qué tal? Jerry, listos para otro viernes de penumbra. No de penumbra. Viernes de The Warning. Viernes de Warning, Back to the Basics. Back to the Basics. En Jerry, dos cosas, porque regresamos al encuadre original con el que empezó en este programa. Jerry, nos van a exigir los suscriptores que mostremos toda la colección y tú ya la encuadraste otra vez. Jerry, son cambios tras cambios. Es que nos veíamos muy lejos y no lucía toda tu colección de todas maneras. Ok. Entonces, ahora creo que se ve un poco más íntimo, más aquí entre cuates. en cortinas. Y además con una iluminación un poco más ad hoc a lo que está en tendencia en YouTube. Jerry, esperemos que nos resulte tu nueva determinación de luz. Que nos pongan en los comentarios. Yo sé que la gente es renuente a los cambios y van a decir, no, nos gusta más como estaba antes porque es que cuando yo era joven me gustaba más. Sí. Exacto. Vamos a ver. Pero denle chance. Denle. Yo les quiero decir que Jerry es un amante de lo nuevo. Sí. O sea, no me gusta quedarme en... Jerry y yo tenemos una contraposición. Yo soy nostálgico, quiero retrotraer cosas. Sí. Y Jerry dice, ya lo pasado. Diría José. Sí. Y vámonos a lo nuevo. Es que Matthews, cuando lo vayan conociendo, es de los que todavía les gusta comprar los juegos de Asteroids. Y entonces se divierte con las gráficas de hace 1980 y tanto. Eso es lo de hoy. Y a mí me ponen los pelos de punta ver las gráficas tan viejas. Oye, que hablando de videojuegos, el nuevo de Terminator, No Fate, que lo han estado retrasando. Sí, pero va a ser una fregonería para aquellos que vivimos. Que les gusta los 8 bits. El 8 bits. No, Jerry, a ver, tú y yo jugamos Super Nintendo. Sí, me gustan y tengo buenos recuerdos. Pero Jerry, el mundo avanza. La tecnología avanza. Pues esta luz es más retro que nada. O sea, ya estamos en los 80s ahorita. Bueno, muy bien. Jerry, fíjate que estamos en un viernes de The Warning. La vez pasada tuvimos un muy buen rolón. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas cuál será, Jerry? Error, ¿no? Error y todavía encontramos algunas. No, pero espérate, no, es que va a salir otro. Uh-huh. Es que estamos grabando, tenemos un episodio que ustedes van a ver. Exactamente. Para nosotros el pasado que salió, que está al aire es Error, pero habrá uno nuevo. Y todavía encontramos, Jerry, ciertas reminiscencias gracias a los comentarios de los suscriptores que nos dicen, oigan, falta Entonces todavía hay ciertas joyitas que tenemos que reaccionar, Jerry. Las niñas de Warning todavía tienen mucho material. Hay rolas a las que no hemos reaccionado. Hay discos a los que no hemos reaccionado. Exacto, está todo el disco del primer disco, que es el de Escape the Mind. Que es una brutalidad. Exacto. Suenan, es otro sonido. Sus voces son totalmente... son más niñas. Sí. Pero es un discazo. Y también el 21st Century Blood tiene muchas rolas ahí que son unas joyas que no hemos reaccionado. Y el Queen of the Murder Scene, que todavía hay cosas ocultas que vamos a reaccionar. Y entonces me di la tarea, Jerry, de mi libreta mágica, Jerry, que ya la presenté. No les digo que no quiere avanzar, o sea, pudiendo tener una tablet, una compu, pluma y libreta es lo de hoy, porque se nos está olvidando la escritura, Jerry. Entonces yo sí quiero seguir en mi libreta secretarial. Así es, Jerry, y voy a presentar ahorita una rola que nos recomendaron, no sin antes, Jerry, otra vez regresamos Back to the Basics a una chelita de los amigos de topbeer.mx que nos hacen el favor de... Ya reaccionamos a esta cerveza, pero como esta vez... Como nos logró, nos mandaron doble ración. Estamos repitiendo. Querido Poncho. Así es. Pero pues ni modo, es lo que hay. Es lo que hay. Poncho es la segunda vez que reaccionamos a esta IPA
turaca de Dos Aves. De cervecería Dos Aves que ya la calificamos, ya. Así es. Jerry, que la Dos Aves, la Milk Stout, esa fue una gloria. Sí. Que ojalá Poncho nos lo mande, pero siempre es disfrutable. Siempre. Si nos va a hacer repetir, que nos repita la mejor. Las buenas, ya, las buenas. Pero bueno. Jerry, saludcita con esta Dos Aves. Dos Aves. Ya sabemos que es astringente. Astringente como el Banart de bolsita. ya. ¿No tienen algún comentario ahí, mi Jerry? Saludcita. Efectivamente, me trae recuerdos a Toronja. A cuando íbamos al club a bañarnos y rompías el jabón de bolsita. Así es, que servía para enjabonarte bien. Jerry, quiero abrir mi libreta mágica para recomendarte una rola de The Warning, de las guaguas. Uh-huh. Jerry, The Hunter. Nada más y nada menos que The Hunter. The Hunter, pero Jerry, el venue especial porque es en Metropolitan. Acuérdate que hemos, ya lo hemos dicho muchas veces, estas niñas prodigio han ido escalando venues. Uh-huh. Desde... han ido palomeando venues, porque ese es sí, o sea, sí. Saben que tienen que ir escalando. ¿Qué escalones ir entonces, tocando? Desde el liceo. No, desde el Chopo. Por eso, el liceo, por eso, el Chopo. Bueno, el liceo, su escuela. Liceo, claro. Chopo, el Lunario. Lunario de la Metropolitan. Bueno, obviamente pisando venues importantísimos como el Whisky a Go-Go entre medio. Exacto, Whisky a Go-Go. O sea, ya han ido escalando, Jerry. Pero creo que el Metropolitan también fue una parte importante de las guaguas. Y nos recomendaron Hunter de el disco, Jerry. Queen of the Murder Scene. The Queen of the Murder Scene. Que curiosamente, fíjate, yo te decía fuera del aire. Okay. Es una rola muy parecida o muy del estilo a 2-2, que es una rola que ha pegado mucho. Que mucha gente dice, me encanta ese estilo de The Warning, me encanta esa rola, es la que más views tiene de 2-2. Sobre todo por el intro. Por el intro y por todo. Pero esta rola va muy por el estilo, obviamente, y no hay muchos reactors que hayan reaccionado a esta rola. Entonces, Jerry, fíjate que después del bajón que tuvimos en el cableado, ajá, porque tuvimos hace rato un problema de cableado, ya estamos en sintonía. Y vamos a tomar la recomendación de este suscriptor que nos dice falta Hunter en el Metropolitan. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando, Jerry? Entonces, vámonos con las guaguas en este viernes de The Warning. Vamos a hacer un live próximamente, lo vamos a anunciar. Vamos a hacer un especial de The Warning. Para ustedes ya habrá pasado el live, si es que lo hacemos, si lo logramos hacer. No, Jerry, si es que tu iluminación no nos permite. O sea, porque vamos a estar en penumbra. O sea, cada vez vamos apagando más luces, Jerry. No, es que también llega la cuenta muy alta. Voy a entrar al estudio ya así de... Y a ver si no lo hacemos a velas. Voy a estar en braille ya. Uh-huh. Sí. Jerry, vámonos con, si la pantalla nos permite, The Hunter en el Metropolitan. Jerry, en este viernes de The Warning. Jerry, vamos. Listo. Vámonos. Behind when you close your eyes, I'm breathing on your neck and the chills down your spine. Shadow your ghost, I'm here to collect the payment that you're running from the lives that you spent. You taught me with words that don't make a sound. You mock with your actions, you laugh with no doubt. You relish the pain and cherish it more, 'cause after this there'll be nothing to feel anymore. Fall on to me now.
el riff de bajo de esta rola es espectacular. O sea, Ale se sacó un 10. Sí. Oye, Jerry, es lo que hemos señalado de que es una faceta muy rockera de las guaguas. O sea, ellas se han ido migrando en sonidos, pero bien lo decía un comentario ahí en YouTube. Es un rock muy rasposo, o sea, muy entrón. Decían ahí tipo Motorhead. Uh-huh. O sea, no es el rock que más adelante hicieron ellas con el último disco, que es el último disco es el Gimme Fed, que hemos dicho muchas veces, es más industrialón, más modernón. Este sí es más de raíces, y el bajo, como bien dices, pues es durísimo. Sí, esta rola, es uno de los riffs. Bueno, Ale... Sí. Ale con el bajo ha hecho cosas icónicas que van a ser a la larga y a la postre. La gente le dará la razón y le dará a Ale el lugar que tiene, porque los riffs que se ha echado Ale en bajo se van a volver icónicos, muchos de ellos. Tenemos como por ejemplo el de mi favorito, y se me fue el nombre, mi memoria. Ya no hay capacidad, Jerry. Ya tu CPU es... Ya mi CPU es no puede ser que se me haya ido el nombre. ¿De qué disco? Del disco de Error. Okay. Del disco de... Jerry, vamos a computar ahorita porque ya no te... A ver, déjame ver. ¿qué? Disciple. Disciple, sí. Perdón. Claro, sí. Por ejemplo, el bajo de Disciple va a ser icónico, el bajo de Evolve va a ser icónico, o sea, de 2 to 2. De 2 to 2 es icónico. Y este bajo también es que los riffs que se avienta Ale con el bajo, yo no sé si... A ver si nos ponen en los comentarios si es ella la que los compone, si los componen entre los tres, si es Pau, pero la verdad es brutal. Qué potencia. Qué potencia, además. Sí. Tan pegajosos y tan... ahora sí que los maestros que tuvo, bueno. Sí, o sea, imagínate que te enseñe el que hizo el bajo de P-Cells. Nada más. P-Cells. Nada más. Es como si te enseñara... Te dio clases. Es como si te enseñara arquitectura el que hizo el Empire State. Estoy seguro que muchos de nuestros seguidores que son fans de The Warning igual y nunca han escuchado la canción de P-Cells de Megadeth. Exactamente. Pero vayan... no necesitan escuchar el disco, pongan en Spotify Peace de paz, Cells, como en venta. Así es. Y oigan el intro. Y oigan el intro de ese bajo que se volvió icónico a nivel mundial. Y ese fue el maestro de nuestra querida Ale. Entonces, Jerry, vámonos con The Hunter, ¿no? The Hunter, vámonos, seguimos. Right at your door and I'm counting to 3. Don't need no permission to take you with me. You went through hell, you'll go through it again. It's not a question of why, it's a question of when. Fall to me now. Your time is running out. Fall to me now. Your time is running out.
Oye, me pasa un poco Okay. como lo que nos pasó en el reciente video que grabamos de Low Bites. Okay. En el que no, o sea, muchas veces con The Warning decimos, me recuerda esta canción, me recuerda a este grupo, me recuerda a este estilo. Esta tiene totalmente exacto. Su estilo, sí. su propuesta, sí. es totalmente un sonido creado por ellos, de ellas, no te suenan a nada más. Exacto. Y es muy refrescante porque además están inventando algo o proponiendo algo nuevo con un sonido muy metalero muy propio de ellas, pero sin salirse de esa tónica, ¿no? Sí. Yo quiero hacer un comentario. Bueno, iba a hacer un comentario. Prefiero esperar al final porque es muy importante el momento en que ellas vivían Metropolitan. Sí. O sea, siempre ha sido muy parteaguas donde han ido brincando. Y lo padre es que las carreras de los grupos, dígase de The Warning, siempre han ido teniendo sus venios muy importantes. Entonces, voy a hacer un comentario al final. Vámonos, Jerry. Si quieres, terminamos. Creo que faltan como 18 minutos. Sí. sí. ¿Listo? When both of your feet hold on that you couldn't hold, I'll be there for you to take back what is mine. You think you can take my title away? Well, I'm coming back, better run away. It's my turn, I'll pass on judgment. Can't escape your fate. Déjalo. Jerry, creo que acabamos de presenciar una muy buena rola de rock. De rock puro y duro. O sea, no hay concesiones en que tenga un tinte medio industrialón o tenga un tinte... No, o sea, ese es el rock. Y además, totalmente suyo. Sí, claro. O sea, no imitando, no no en el o tratando de sonar como, o no influenciadas por o un estereotipo, o sea, puro y duro, pero además totalmente sonando a The Warning y su propio estilo. Espectacular, me gustó mucho. Sí. Creo ahora me gustaría mucho. No sé si pase porque ellas están empezando a alejarse un poco de este sonido, y de estas rolas, porque no las tocan en vivo. Sí. Me gustaría oírlas, esta rola, ahora con todo lo que ha avanzado Dani, porque ya Dani tiene otro nivel. Sí. Y estoy 100% seguro que esta canción la potencial, o sea, es una potencia. Que, como se dice en inglés, o sea, haría un performance diferente de esta canción, le daría otra tonalidad. Otra tónica. Su voz ya está en otro nivel y creo que sonaría... Las tres. Creo que esta rola como están ahorita, con el nivel que están ahorita, podría sonar brutal. Fíjate, Jerry, que yo voy a comentar algo muy rápido y es una evolución natural de los grupos. Si tú ves una historia de la mayoría de los grupos de rock, ellos siempre predominaba su música antes que su imagen. Uh-huh. Dígase, todos los grupos, o sea, la imagen no importaba, más bien importaba potencializar la música. Y les pasa a las de Warning. ¿A qué voy? Ve el vestuario que tienen en el Metropolitan, mucho más sobrio. Sí. Y la música es mucho más... más cruda. Más cruda, exacto. Sí. ¿Qué pasa en auditorio? Cuidan más. Sí, cuidan todos los detalles. A ver, el vestuario que ellas tenían en el auditorio era impecable. Era de diseñadora, además. Exactamente. Exacto. Pero también cuidan, o sea, es todo, porque no nomás es el vestuario. Cuidaban todo. Visualmente, pantallas, luces. O sea, no digo que descuiden algo,
Pero la evolución natural de los grupos ya es todo ahora sí. Sí, o sea, porque no es el espectáculo. Exacto, el Metropolitan veas 2, 3 pantallitas, su indumentaria más sencilla, preponderaban más la música, etcétera. Ahora ya es un grupo que debe de cuidar todo. Sí. Su performance, lo que tú dices, su vestuario impecable, el sonido, lo visual, lo que vimos en el auditorio. Jerry, era de un nivel. Es de nivel de banda. O sea, de banda mundial. O sea, se puede confundir banda, no banda del norte. De banda. De grupos de nivel gigante. Oye, pero ¿cómo eso te puede hacer también regresar muchas veces a lo original, ¿no? Además, lo que comentábamos, que creo que no lo hemos comentado al aire, estaría bueno hacer un live al respecto, pero cómo eso te carga a los hombros, o sea, se nota en el performance del auditorio que al tener tanta presión, porque era grabado para película, para salir en el cine. Tener una perfección. Practicar, ensayar, que todo suene perfecto, que vayas al unísono con la imagen que está saliendo atrás, tu vestuario que esté perfecto, que hagas lo que habían practicado. O sea, se nota esa práctica y hace que no se sienta como un Pepsi Center. Exacto. O un Metropolitan. Más auténtico. Exacto. Que no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Tienen sus pros y sus contras. Voy a hacer una comparativa. Y otra vez hablando de Guns, ¿no? El Guns N' Roses del Tokyo Dome es mucho más producido que el Guns N' Roses el Ritz en el 88. Exacto. O sea, que eran mucho más. O sea, no estamos echando la culpa. Ni estamos diciendo que uno sea mejor que el otro. Estamos aceptando que hay una evolución natural de producción, de visualización. Y por diferentes requerimientos. O sea, si vas a salir en el cine, necesitas tener. Que nos digan, y hay que armar una discusión, que nos digan cuál es el warning que más les gusta. Un warning del lunario, más primitivo del lunario Metropolitan, del Metropolitan, del Pepsi Center, o lo que acabamos de ver del auditorio, ¿no? O sea, es una discusión, ¿no? O sea, sí, y es válida. Te digo, para mí el auditorio es algo que se tenía que cumplir y era algo con el que y era un venue que tenía una proyección planeada. Sabían que iban a salir en el cine, sabía que iban a probablemente se haga un DVD de ahí. Entonces todo eso va metiendo diferentes complejidades y niveles de dificultad que tienen que cuidar. Exacto. Y no es lo mismo a tocar en el Pachuca Fest y salir a romperla y a salir a echar desmadre y a salir a disfrutarlo. Que en Europa y que en Exactamente. Claro. O sea, entonces por eso el Pepsi Center es el Pepsi Center, porque el Pepsi Center festejaban, era un festejo, estaba bien, pero no tenían... No estaba ni tanto. Exacto. De repente como que medio improvisaban, había sorpresa, sacan... Pau canta, está enferma, lo sacan. Entonces, esa cosa le da una naturalidad y un contacto con el público. Que bueno, a ver, no se puede, no se puede toda esa vida. A ver, Queen empezó en un bar de Inglaterra y luego tocaron en Wembley. O sea, entonces a Freddie Mercury le dices, ¿qué te gustaba más? ¿Tocar en un bar para 20 personas o en Wembley para 50,000? Todo tiene su grado de complejidad y todo tiene su... Oye, a Kurt Cobain no le gustó eso. A Kurt Cobain no le gustó eso. No le gustó eso y sabemos lo que pasó. Exactamente. O sea, hay a quien lo potencializa. Más bien hay quien lo cohíbe, lo asimila. Sí. Y hay quien no puede asimilar el poder de la fama, que es brutal. El poder de la fama y también el poder de la gente. No es lo mismo cantar con 5,000 personas que cantarle a 100,000. Exacto. O sea, fama o no. Pero puede también. Exacto. Pero ha habido pruebas fehacientes de grupos que la fama no hay manera de amalgamarla. ¿No? O sea, hay un caso un caso muy claro y documentado, si quieren ver lo que te puede hacer la fama como cantante. El vocalista de Counting Crows. Vean lo que pasó. Y además,
Él dejó por casi, no me acuerdo si son 12 o casi 20 años, del último disco al más reciente, porque era una cosa que tenía que luchar, no le gustaba para nada la fama, él nada más quería crear música, y son temas muy específicos. Oye, es buen tema para un live. Sí, es buen tema para un live. Por ejemplo, Kurt Cobain se mantenía mejor él con sus discos mucho más primitivos. El problema es que le explota Smell Like Teen Spirit y dice, ¿esto qué es? No lo puedo soportar. Pero hasta los precios le parecía increíble. Hay una entrevista en vivo en el que dice, ¿cuánto pagan por ver a... Sí, claro. Sí. Nuestros conciertos son de $50, ¿no? Pero de $10. Pero te voy a decir una cosa. The Warning se va a enfrentar a eso tarde o temprano. Y más. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho. ¿Cuál es el venue que sigue? Hemos hablado de Foro Sol, hemos hablado de Palacio. O sea, ya se empieza a volver un grupo. Entonces, están muy a tiempo de tener una asimilación de la fama de lo que les viene. Y además, o sea, que vean las barbas de tu vecino. De tu vecino por remojar. Porque, por ejemplo, ahorita ellas tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, historias como, claro. Por ejemplo, acaba de estar Oasis en el GNP. Sí. Fue un espectáculo. ¿Cómo no fuimos? Pero fue increíble. Pero tú ves el concierto y aunque tenían pantallas y todo, o sea, realmente fueron a reventarla. Sí. Y no era de cuidar evento o de cuidar espectáculo. Sí. Era, vamos a salir a romperla y vamos a ver qué pasa. Y lo hicieron, y la reventaron. Y lo hicieron. Entonces, yo les recomendaría que salgan a conectar con el público y no tanto a vender un espectáculo, porque eso puede funcionar o no. No da o sea, no es que quite ni aporte, está padre. Sí. En el auditorio vimos perfección. Vimos perfección y se les reconoce, se les reconoció. Pero también... Venimos a decir acá, fue un espectáculo de nivel mundial. Mundial, no le tienen que pedir a nada. Pero también ellas tienen que ver qué paso sigue. Exacto. Tanta perfección exige otras cosas. Sí. Ahí se las dejamos. Jerry, Metropolitan. Hunter Metropolitan 8-7. Ok. ¿No vas a justificar tu calificación? No, creo que es un buen venue, fue una buena propuesta, es una buena rola. Está un poco, para mi gusto, está un poco escondida. Acotadona. Sí. La gente no le da el valor que realmente se merece, pero eso es una buena rola. Yo me voy con 8-6. 8-6 Jerry con The Hunter. En un reconocimiento de que todavía estaban las Warning increciendo y todavía les queda mucha historia por delante. Me gustó. Me faltó un poco de punch y por eso 8-6, mi Jerry. Muy bien. Ya la calificamos. Ya la calificamos bastante rara porque es una IPA pero muy astringente. Bastante rara como la iluminación, Jerry. Sí. Yo estoy que no me hallo. No me hallo. No sé como la mansión del terror. No, yo creo que se ve bien. Nuestros suscriptores la van a apoyar. Van a ser Team Jerry en esta ocasión. Team Jerry así o Team Matthews como estaba. Más iluminado, así es. Bueno, pues pónganos en los comentarios qué opinan. Para mí esta es un 8-2. Creo que la califiqué igual. Más o menos por ahí. No se olviden de suscribirse. No se olviden de darle like. Únanse. Es gratis y nos ayuda a nosotros los creadores. Jerry, terminamos un viernes de Warning con ciertas expectativas de lo que viene ya más adelante. Hemos dicho, ya sacaron el nuevo disco que lo vamos a tener en físico, ya lo pedimos. Sí. Quisieron una muy buena portada como si fuera un bailazo. El disco vinil, porque el disco ya lo tenemos. El nuevo disco del auditorio en vivo. Sí, pero el vinil. Sí, pero... El de colección. Pero que trae, pero no tenemos... Es que tenemos el Keep Me Fed. No, pero el de en vivo. El de vivo del Metropolitan. Que hicieron la portada de una bardita ahí como si fuera un gran bailazo. Lo vamos a tener y vamos a preparar un
un live, Jerry, que se nos antoja bastante, porque ya hemos pospuesto esto, de que qué viene para las Warning, ¿qué vendrá? Sí, ¿Qué depara el 2026 para el The Warning? Muy probablemente es el GNP, pero ya veremos. Pónganos en los comentarios qué opinan. Y Jerry, pues vámonos porque creo que llevamos como 1:30. Creo que es el viernes de Warning más largo de la historia. Jerry, listos con este viernes de The Warning. Llevamos 2 horas y media en la transmisión. Jerry, cuídense. ¡Vámonos! Cuídense.